Sí, muy buenas tardes. 6:43 de este 9 de agosto. Nosotros en las últimas 3 horas, desde las 3 de la tarde y un poco más, estuvimos recibiendo aquí en la Casa Amarilla, sede de la Soberana Asamblea Nacional Constituyente en el ámbito administrativo, a embajadores, embajadoras y encargados y encargadas de negocios de 11 de los 12 países que ayer cometieron un error histórico más, como fue reunirse para tratar de acorralar a la República Bolivariana de Venezuela, para desconocer nuestro ordenamiento jurídico, para tratar de desconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente y para generar una conjura para condenar a un país democrático, a un país libre, soberano, como lo es la República Bolivariana de Venezuela. Recibimos a los embajadores de Chile, de Panamá, de los Estados Unidos mexicanos, de Guatemala, encargados de negocios de Argentina, de Costa Rica, de Perú, de Canadá, de Colombia, de Brasil y de Paraguay. Allí fuimos persistentes en enviarles el más absoluto repudio a esa reunión realizada el día de ayer, incluso a cómo han venido desde la Organización de los Estados Americanos tratando de aislar y condenar a Venezuela, y al contrario no han logrado su objetivo. Entonces ahora, para darle un piso político a las pretensiones del imperialismo norteamericano, generan subgrupos de la Organización de Estados Americanos, como esa reunión de ayer en Lima, para agredir la soberanía sagrada de la República Bolivariana de Venezuela. Nos acompañó en varias de estas reuniones, en parte de ellas, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez Gómez, quien también emitió un mensaje para estos embajadores y diplomáticos. Yo tomé nota de alguna de las palabras de la canciller. En primer lugar, les hizo un llamado, por supuesto, a respetar nuestra soberanía, a respetar el baño popular que significó esos 8 millones de venezolanos y venezolanas, que pudieron ser muchos más el 30 de julio, de no haber habido fenómenos de violencia ese día. Les llamó a entender que hay otra Venezuela, a no dejarse llevar por los lineamientos de la política exterior de los Estados Unidos, que pretende subordinar a las políticas exteriores de estos países. Les llamó a considerar esos no solo 8 millones de venezolanos, o 10 si hubiesen ido a votar todos, sino a esa otra Venezuela que están desconociendo permanentemente, a los humildes, a los que creen en su revolución, a los que creyeron en el comandante Hugo Chávez, a los que creen en el pueblo y a los que apoyan al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Fue una protesta formal, firme, contundente, que nos hemos visto obligados a hacer a cada uno de estos representantes diplomáticos. Sin embargo, al mismo tiempo, les dijimos que rescatemos el espíritu que ayer el presidente Maduro en el Consejo Político del ALBA asomaba, que podamos ir a una gran reunión de jefes de gobierno de Estado en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, para reconstruir el diálogo latinoamericano, el diálogo político, para allí poder dejar las diferencias sobre la mesa, debatir y que se vean frente a frente los presidentes, las presidentas de los distintos países, y que alcancemos esos niveles de tolerancia que hubo en nuestro continente precisamente cuando se creó la CELAC o la UNASUR, cuando los gobiernos progresistas de izquierda jamás pretendieron ni acorralar, ni aislar, ni condenar a los gobiernos de derecha que en ese momento eran minoría. El presidente Nicolás Maduro hizo esa propuesta y podemos decir que en principio, aunque la labor de estos diplomáticos es transmitir la información a sus cancillerías y gobiernos, fue recibida con beneplácito por varios de ellos. Ojalá que nosotros podamos, como le hemos dicho a estos representantes, trabajar
con respeto mutuo, trabajar agendas bilaterales, multilaterales y poder superar las diferencias a partir de este momento de inflexión. Ellos reconocen que Venezuela está en paz después del 30 de julio, aunque no lo hagan internacionalmente, lo hicieron aquí, en las reuniones que hemos sostenido el día de hoy. Y también ellos mismos han resaltado cómo todos los partidos políticos, desde la izquierda más izquierda hasta la derecha más derecha, se han inscrito o han inscrito sus candidaturas en el Consejo Nacional Electoral para participar en el proceso de elección de gobernadores y gobernadoras del próximo 10 de diciembre. De manera pues que se abre un espacio para retornar al diálogo, al respeto, a la soberanía de Venezuela, a la soberanía de los pueblos libres y soberanos, al respeto a aquellas políticas que no obedecen lineamientos de ningún centro de poder. En primera instancia queríamos comentar ese tema, pero también rechazar enfáticamente las pretendidas sanciones de la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos contra 8 venezolanos y venezolanas que además tienen el privilegio de haber sido elegidos por su pueblo como miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Es una afrenta, es una falta de respeto a nuestros, demuestra el poco interés que tiene el gobierno de los Estados Unidos por respetar la soberanía del resto de los estados y los países del mundo. Y además en este caso es algo insólito, yo creo que todos podemos reflexionar. ¿Cuándo se ha visto que traten de sancionar con un sistema de sanciones allí además arbitrario absolutamente a ciudadanos del mundo? Porque lo que hicieron fue organizar y garantizar que se desarrollara en paz un proceso electoral. Y además un proceso electoral en el cariz más puro de la democracia, convocando al poder originario del pueblo. ¿Cuándo se había visto en la historia de las relaciones internacionales que un centro de poder o que un gobierno tratara de condenar a ciudadanos por haber organizado unas elecciones, o elecciones que además fueron absolutamente exitosas? Fue un baño de pueblo el que se dio a la República Bolivariana de Venezuela el 30 de julio y no tiene autoridad ningún gobierno del mundo para señalar, para condenar a ningún venezolano o ninguna venezolana. Incluso el hecho de que hayan incorporado al compañero Adán Chávez Frías en esas sanciones pareciera que indica más que es por ser hermano del comandante Hugo Chávez que por ser miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Esto devela y delata la arbitrariedad más absoluta en la toma de decisiones en los Estados Unidos y cómo no respetan ningún criterio, ningún principio elemental del derecho internacional público, cómo no respetan la democracia en los países hermanos, sino que la agreden, tratan de bloquearla y hacen este tipo de absurdos pretensiones de sanciones y quedan en ridículo ante el mundo. Venezuela no puede ser sancionada por nada ni por nadie. Nadie tiene en este mundo la moral para sancionar al pueblo de Simón Bolívar ni a ninguno de sus ciudadanos y ciudadanas. Rechazamos absolutamente esta agresión del imperio norteamericano, del gobierno de Washington, y no reconocemos en lo absoluto ningún tipo de sanción contra la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela es libre, será siempre libre, soberana, y ahora más con la Asamblea Nacional Constituyente vamos por el camino de la paz, vamos por el camino del diálogo, pero sobre todo el de la independencia y el de la soberanía nacional. Muchas gracias. Muy buenas tardes.